Estoy segura de que cuando abramos la conversación a los compañeros saldrá de nuevo el asunto de Gaza, pero también quería preguntarle, ministro, por otras cuestiones relacionadas con su ministerio que están de actualidad. El presidente del Gobierno notificó que van a retirar los anuncios de más de 53.000 pisos turísticos que son ilegales y los va a destinar al alquiler. ¿Cómo se va a hacer ese movimiento, ministro? Bueno, esto es también otra batalla que ha costado mucho. El Ministerio de Consumo que yo dirijo desde el principio de esta legislatura identificó que los pisos turísticos y la proliferación descontrolada de pisos turísticos ilegales es uno de los factores que está contribuyendo a tensionar el precio de la vivienda en España. Y emprendimos una batalla que se judicializó contra Airbnb por la publicidad ilegal de pisos turísticos. La ganamos en los tribunales y Airbnb ya tuvo que retirar 65.000 anuncios de pisos turísticos. No quiso colaborar, pero lo perdió en los tribunales. Y gracias a eso, pues se ha generado una lógica diferente que hace que ahora el Gobierno, con el nuevo registro de pisos turísticos, pueda solicitar la retirada de estos anuncios y se retiren. Es un primer paso, que está bien, pero es un paso para acabar con la ilegalidad. ¿Alguien se imagina que pudiera haber una actividad, pues bares, taxis, restaurantes, lo que fuera, que operara en condiciones de ilegalidad en España de esa magnitud, solo en la ciudad de Madrid? Yo le mandé al señor Almeida, que tan rápido ha visto la violencia en la Vuelta de España, bueno, pues no ha visto 16.000 pisos turísticos ilegales que yo le mandé con direcciones postales para que el Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene las competencias, pudiera acudir, cerrarlos y sancionar a sus responsables. O sea, que ya se los había ubicado. Hombre, claro, he hecho el trabajo que no ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, le mandé toda la información, no ha hecho absolutamente nada. ¿Y qué espera que haga el señor Almeida después de toda esa información que le dio usted? El Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene la normativa sobre pisos turísticos en la ciudad, tiene también las competencias de inspección y de sanción. Lo que pasa es que han mirado hacia otra parte. No han hecho absolutamente nada mientras proliferaban estos pisos turísticos ilegales que no solo tensionan el precio de la vivienda, sino que están expulsando a las familias de sus barrios y están convirtiendo muchas de nuestras ciudades, de los centros de nuestras ciudades, en parques temáticos, que están lesionando gravemente el derecho constitucional a la vivienda de nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, pues el Gobierno está actuando, es un primer paso. Hace falta mucho más y creo que la vivienda es la gran cuenta pendiente de esta legislatura y que hay que actuar de manera decidida contra la especulación, contra el acaparamiento de viviendas, que hay que incrementar la fiscalidad sobre los pisos turísticos, hay que hacer muchas cosas que espero, ojalá el Partido Socialista se convenza para hacerlo de una vez, porque no puede esperar. ¿Cómo se trabaja, ministro, entre administraciones? Es decir, usted le envía una lista con ubicaciones de pisos turísticos ilegales al alcalde de Madrid, se lo reclama después de alguna manera, dice, oye, hay que dar un paso, ya te los he dado, ya te los he ubicado, haz algo. No sé si ha mantenido usted un contacto con el alcalde de Madrid, si lo ha hecho por otra vía oficial. Pues lo he intentado, le pedí varias veces una reunión, no me la dio, le remití la información. Esto es competencia del Ayuntamiento de Madrid, pero como no hacen nada, lo he hecho con otras muchas administraciones, y muchas de ellas han colaborado. De signo político diferente también. Por ejemplo, el Consell de Ibiza, gobernado por el Partido Popular, desde el principio entendió que esto era un problema que afecta a la ciudadanía, que no es de izquierdas o de derechas, y colaboró con el Ministerio, hemos intercambiado información también con el Gobierno vasco, con muchas administraciones, con ayuntamientos en el País Valenciano, etcétera, etcétera. Pero el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, no colaboró, ni cogió el teléfono, ni nos reunió. Le mandamos el listado con los deberes hechos. Es que les hicimos el trabajo con la dirección postal de miles de pisos turísticos ilegales y lo que hicieron fue pues su estilo, salir a decir que era una chapuza, atacarme a mí, a decir que yo buscaba protagonismo, pero ¿qué protagonismo? Ni qué 8 cuartos. Yo lo que quiero es que el Ayuntamiento de Madrid cumpla con su obligación, con su responsabilidad legal. Lo que pasa es que detrás de la proliferación de pisos turísticos ilegales, pues hay un poderosísimo negocio, fondos buitres internacionales, grandes fondos de inversión, que han encontrado aquí un filón que se hace a costa del derecho a la vivienda de las familias. Los enormes beneficios que está sacando esta clase extractiva, rentista, internacional con la vivienda en España va en detrimento de la capacidad de las familias, de los trabajadores, de los estudiantes, de vivir en las ciudades que ellos mismos sostienen, que ellos han construido. En el día a día la pregunta es, ¿tienen las clases trabajadoras derecho a vivir en las ciudades que ellos sostienen? Y la respuesta que están dando en la práctica los ayuntamientos y las comunidades autónomas del Partido Popular, que se niegan a aplicar la ley de vivienda para controlar y topar el precio de los alquileres, es decir, no, buscaros la vida. La vivienda es para especular, es para que ganen muchísimo dinero los fondos de inversión y los fondos buitre. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Así que ustedes desde el Gobierno han detectado más de 53.000 pisos turísticos ilegales que van a retirar y a reconvertir, a darles la posibilidad de reconvertir en pisos de alquiler, de larga estancia. ¿Qué otras medidas urgentes hay que tomar en el ámbito de la vivienda, ministro? Porque esta, desde luego, no puede ser la única ante la situación de absoluta emergencia que estamos viviendo en este país. Por supuesto, hay una medida que también hace más de un año
que insistimos a nuestro socio de gobierno para aplicar, que es la prohibición de la compra especulativa de vivienda en las zonas tensionadas. Es ¿En decir, qué consiste? Pues consiste en que si alguien, cualquier operador económico, va a comprar una vivienda que no es para residir en ella o para alquilarla a los precios que marcan los índices de alquileres de la ley de vivienda, es decir, a un alquiler asequible, bueno, pues que esa operación no se pueda dar. Porque lo que está pasando, mira, en España el precio de la vivienda está subiendo hasta récords históricos. Sabemos que prácticamente la mitad de las operaciones de compra de vivienda se hacen sin hipoteca, se hacen al contado. ¿Quién está comprando esas viviendas? Desde luego no son las familias, no son los trabajadores, no es la gente que gana un salario mínimo interprofesional, son inversores que se están lucrando, que están extrayendo rentas de las clases trabajadoras a costa de hacer imposible el derecho a la vivienda. Entonces, prohibir la compra especulativa de vivienda y prohibir el acaparamiento de vivienda, porque yo creo que es una cuestión que es de sentido común también. ¿Cuántas viviendas hacen falta? Pues se puede tener una para residir, otra para vacaciones, la del pueblo, otra que he heredado de mis padres y que alquilo y no sé cuántas, 5, 10, 20... Porque es que conocemos que muchos de estos grandes fondos compran decenas de miles de viviendas, ¿para qué? Para lucrarse con el mercado del alquiler. ¿Cuál es el interés de estos grandes tenedores de vivienda? Que los alquileres suban todo lo posible, sin límite, sin proporción ninguna. Hay que intervenir el mercado de la vivienda. Y eso implica prohibir la compra especulativa, prohibir el acaparamiento y medidas de protección a los inquilinos. El Partido Popular se ha declarado en rebeldía porque tenemos herramientas para topar el precio de los alquileres. En Cataluña, desde que se aplica la ley de vivienda, han bajado un 10% prácticamente, que es poco, para lo que tienen que bajar, es apenas un primer paso. Pero el Partido Popular se niega a aplicar la ley de vivienda. Se niega a aplicar la ley de vivienda. Entonces hay que encontrar mecanismos, bueno, pues para poder intervenir y hacerlo sin su concurso. Y hay varias vías para hacerlo. Abrimos el melón de Ryanair, ministro. Venga. Porque Ryanair ha lanzado otro órdago al gobierno español después del que lanzó hace 2 semanas. El director ejecutivo de la compañía se plantea, dice, recortar 1 millón más de asientos en los vuelos para España el próximo verano. Ojero. Sí, poco después de anunciar un recorte masivo de vuelos en España, el consejero delegado de Ryanair amenazaba de nuevo con eliminar 1 millón de plazas el próximo verano 2026. La compañía asegura que las nuevas tasas de AENA le impiden operar con rentabilidad y es por ello que exige la retirada de la subida del 6,5% en las tasas de AENA para el próximo ejercicio. Como decimos, el nuevo recorte anunciado se sumaría a los 800.000 asientos recortados para este verano y al 1 millón de plazas que ya ha anulado de cara a la inminente temporada de invierno. Desde el gobierno entienden que esta estrategia de Ryanair es un chantaje y recuerdan que la compañía ha ganado 820 millones en el primer trimestre de este ejercicio fiscal. Ministro, ¿lo de Ryanair es un chantaje o es una presión legítima? Hombre, yo creo que el modus operandi y la estrategia y el estilo, la marca de la casa de esta compañía es bien conocida. Y lo primero es que además no es verdad, porque este verano anunciaron el recorte de 800.000 plazas, pero en realidad, cuando uno ve los datos, han aumentado 700.000 viajeros. Lo que han cambiado es los aeropuertos, porque utilizan además a las ciudades y a las regiones como piezas dentro de esa estrategia de presión y de chantaje. También lo hacen para percibir ayudas públicas y subvenciones, de eso nunca hablan. En este último episodio, lo que quiere Ryanair es que las tasas de AENA, que para que todo el mundo lo sepa, para lo que sirve es para mantener nuestra infraestructura aeroportuaria. Son los impuestos con los que conseguimos tener los aeropuertos como tienen que estar, seguridad, infraestructuras, etc. Lo que quiere es que se le rebajen a ella, a esta compañía. ¿Solo? ¿Para qué? Para ganar más dinero. Ellos, 820 millones en el primer trimestre, mientras subían un 20% el precio de los billetes. Pero es que esto es conocido, su estrategia y su estilo, pues es amedrentar, es insultar, es una falta de educación lacerante. Y la pregunta aquí es, ¿España cómo funciona? Las grandes compañías, el modelo de negocio de las multinacionales está por encima de la ley. ¿La ley tiene que adaptarse al modelo de negocio de estas multinacionales que ganan una cantidad inimaginable de dinero? ¿O es el modelo de negocio de las grandes multinacionales el que tiene que someterse y adaptarse a la ley? Yo soy el ministro de Consumo, mi obligación es defender los derechos de los consumidores en España y no los intereses o los beneficios de una multinacional extranjera privada. Y España es una potencia mundial en turismo. Si en este ámbito... Porque hay otros en los que, bueno, pues pasó con las importaciones del gas ruso, por ejemplo, ¿no? Europa quería prohibirlas, pero resulta que cuando eres dependiente, pues cuesta mucho y la política, la geopolítica real es así. Pero si en materia de turismo, España no puede mantener una posición firme y decir, oiga, mira, aquí hay unas normas, hay unas reglas del juego, esta es una democracia, hay unas leyes y usted las cumple. Si en este ámbito no podemos, ¿en cuál podemos? Yo, desde luego, no voy a ceder un centímetro en la defensa de los derechos de los consumidores en España. Bueno, y con el desafío de Ryanair sobre España en marcha, va el comisario de Transportes de la Unión Europea y se reúne con el CEO de Ryanair.
Usted ha pedido que el comisario de Transportes se reúna también con usted. ¿Tiene fecha esa reunión ya? Sí, mañana hablaré con él y es que esto es gravísimo, no porque le reciba, que puede entrar dentro de la normalidad, aunque recibirle justo en medio de una campaña de ataques e insultos al Gobierno de España es de dudosa oportunidad. Pero es que este verano el CEO de Ryanair, el señor O'Leary, declaró públicamente que iba a acudir a la Comisión Europea para que anulara las multas que el Ministerio de Consumo le puso a su compañía, 107 millones de euros, por cobrarle a las familias por sentarse con sus hijos, por cobrar a las personas dependientes por sentarse al lado de quienes les prestan apoyo o por cobrar la maleta de mano, que es una práctica ilegal según la ley española y según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, que pocas semanas después de que el CEO de una multinacional privada diga voy a ir a la Comisión Europea para que anule las multas que me han puesto en España, este señor le reciba, pues oiga, yo le mandé una carta diciéndole lo mínimo es que escuche usted antes al Gobierno de España sobre esta cuestión que al CEO de una compañía que además es conocido por su mala educación y por estar lanzando una campaña continuada contra el Gobierno de un Estado miembro, ¿no? Entonces yo voy a hablar con el comisario y lo que le voy a decir es muy sencillo, es que, hombre, sería difícil de entender que la Comisión Europea se pusiera del lado de los intereses económicos de una multinacional y no de los derechos de los consumidores europeos. Le quería preguntar precisamente por eso, por si usted se siente respaldado por Bruselas, por la Comisión Europea, o por si cree que Bruselas es más partidaria, digamos, de priorizar los intereses de la aerolínea. Bueno, pues ya veré lo que me dice el comisario, ya se lo contaré después, pero desde luego el Parlamento Europeo votó hace pocos meses, 59 de los 62 miembros de la Comisión de Transportes votaron para avalar la política del Gobierno de España, que es que la maleta de mano debe ser gratuita, que es lo que dice la ley y lo que dice una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y organizaciones de consumidores de 12 países europeos han presentado denuncias para que sus gobiernos sigan y sus autoridades de consumo sigan el ejemplo que ha marcado España. Yo estoy muy orgulloso de que España esté a la vanguardia en la defensa de los derechos de los consumidores y si la Comisión Europea decide tomar otra postura, pues yo voy a defender ante la Comisión Europea y ante quien haga falta que deben primar los derechos de los consumidores que los intereses y los beneficios astronómicos de una multinacional que además es conocida por tratar bastante mal a sus trabajadores y de una manera muy mejorable a sus clientes y a los consumidores europeos.